Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a la Universidad de las Artes. Soy Juan Vizcaíno, coordinador de la licenciatura en Artes Visuales y pues tenemos la alegría de compartir con ustedes aquí y ahora el proyecto de la Galería Universitaria. La Galería Universitaria es un proyecto que tiene gestándose ya año y medio. El año pasado, pues sabemos, fue un año difícil. Pues nos aterrizó la pandemia, ya teníamos nosotros en nuestras necesidades observada la posibilidad de hacer una galería profesional porque tenemos un laboratorio de montajes donde se hacen ejercicios museográficos, sobre todo escolares, pero sabíamos que queríamos dar el paso hacia la profesionalización. Entonces, la Galería Universitaria es un espacio que se gestiona el año pasado y fue más bien como una especie de sueño pues institucional, en el sentido de que una universidad tiene la infraestructura y el capital humano y tiene la comunidad y produce como para darle espacio a un proyecto de este tipo. Este proyecto se realizó en 4 meses al cierre del año, fue un proyecto intensivo y pero necesitábamos algo que acompañara la apertura de la galería. La galería está pensada como un espacio en el que se exhiba aquello que la comunidad universitaria quiere discutir en las aulas, quiere producir en los talleres. Entonces es un espacio integral que forma parte ya de la vida escolar, ¿no? De la vida académica, de la vida cultural, de la cultura universitaria que vivimos aquí. Entonces tenemos varias prerrogativas. Una es que tenemos que empezar a curar exposiciones. Hay ejercicios curatoriales en el Estado, ha habido en la historia de las artes y la cultura varios ejercicios importantes, pero aquí queremos que la operación ordinaria de este espacio sea a través de la curaduría. Entonces, bueno, para eso habrá un comité que se generará y estamos trabajando ahorita en la parte de la logística y la operación, gestión y administración de este espacio. Entonces, les decía, para inaugurar esta galería necesitábamos un proyecto inaugural, ¿no? Tenemos 23 artistas activas y activos en Aguascalientes, que son maestras y maestros de la licenciatura. Entonces, pues que como que no había mucho de dónde, o sea, no había mucho que pensar. Ya había la posibilidad de congregar a 22 artistas locales y armar una exposición fuerte, y empezamos a platicar pues con la dirección general, con la dirección de la universidad, y nos propusieron la oportunidad de generar una exposición de docentes, artistas, con el tema pues, de la pandemia, ¿no? Lucía Castañeda y yo nos pusimos a trabajar en una propuesta curatorial, generamos un análisis y sobre eso propusimos el tema de la casa, ¿no? La casa como este símbolo que representa el aislamiento y el confinamiento en el que hemos vivido el año pasado y quién sabe cuánto tiempo del año que viene. Entonces, pues vamos a que conozcan la exposición ahora. Ya la galería, bueno, también la conocerán acá adentro, pero con motivo de la exposición. Generamos un catálogo impreso que está aquí. Pues estamos muy contentos porque está pensado como si fueran mamparas de museo, y aquí está la colección. Tenemos una colección bastante, pues a mí me resulta muy emocionante. Dicen que no puede ser juez y parte, pero creo que la naturaleza de esta exposición es multidisciplinaria porque tenemos maestras y maestros de escultura, dibujo, foto, gráfica, medios alternativos, y eso nos da un crisol de posibilidades en la muestra. No sabíamos qué iba a pasar, tenemos una excusa, y cuando tú curas una exposición, muchas veces cuando la producción no se establece de antemano, pues habrá sorpresas, ¿no? Entonces nos encontramos con muchas sorpresas, y las sorpresas más grandes es que hay muchas coincidencias temáticas. Incluso la paleta de color se repite, o sea, hay materiales como la madera, hay colores como los sepias que se repiten, entonces hay una especie de congruencia no planeada en el resultado. Tenemos madera en la obra de Leo Martínez, tenemos madera en la obra, bueno, silografía en la obra de la maestra Alondra, tenemos a Sumi a mano también, que armó estas cajas de papel. El café, por ejemplo, es un tema importante
porque el café resulta ser un símbolo que acompaña a nuestros aislamientos, ¿no? Lo vemos en la obra de Churreina y lo vamos a ver más adelante en la obra de Yasmín Suara. Con Tsumi vemos que hay la presencia de un símbolo que es el cabello, ¿no? Y el cabello es un símbolo que vamos a ver en otra pieza de la exposición con Lucía Castañeda. Con Juan Luis Robles, por ejemplo, es la pieza que tenemos acá. Juan Luis nos presenta el proceso mental que vivimos cuando pensamos de dónde viene un contagio, ¿no? Entonces es bien interesante ver cómo interpreta Juan Luis estas ideas, esta cosa casi paranoica de cuando estamos tratando de ver, bueno, pues es que a quién vi, dónde estuve, con quién me junté, de dónde viene. Entonces son experiencias muy de la pandemia, ¿no? Creo que todos estamos marcados ya culturalmente por este fenómeno que es ineludible. Ya no hay escepticismos de que existe o no existe, creo que ese periodo lo pasamos y ahora sabemos que tenemos que enfrentar esta realidad. Y esta exposición es una reflexión justo para saber cómo lo estamos viviendo, cómo lo estamos procesando, qué recursos tenemos para salir de esto, o no para salir, sino simplemente para resistir a esta realidad ineludible. Bueno, está el maestro Anubis, que también presenta fotografía estenopeica, pequeños paisajes de sus caminatas, y esos son los actos de resistencia, esos pequeños actos de resistencia como salir a caminar al campo, ¿no? Solas. Alfredo Santoyo habla de problemas que tienen más que ver con la vida doméstica, entonces nos presenta una casa invadida por espinas, ¿no? Y habla de muchas cosas, habla de la violencia dentro de la casa, pero también habla de la casa como un refugio, ¿no? Que tiene espinas que no permite que entre, digamos, agentes externos. A Trino ya tenemos ahí una entrevista con Trino, que trabaja con esta estética del tianguis, con un problema filosófico bien divertido, que es el busto de Séneca. Y bueno, estas piezas son de mi autoría, yo también participé como productor, y pues es un conjunto de una colcha, unos tenis Jordan y un cuaderno enmarcado, que tratan de las aspiraciones, tratan de objetos de la vida cotidiana, como un cuaderno, como una colcha, y pues estoy tratando de abordar aquí el problema de las masculinidades, ¿no? Es también parte de la agenda contemporánea, hablar de qué pasa así con la conciencia de género, ¿no? También los hombres tenemos que discutir y luego como que no le entramos. Víctor Sansón presenta una pieza donde expone unos cuadros en aislamiento, ¿no? Entonces es muy consistente en ese sentido porque habla de la protección de la pieza, del aislamiento, ¿sí? De no saber qué hay ahí adentro, ¿no? Esa imposibilidad. Entonces hay cosas imposibles en esta exposición. El maestro Aníbal Reyes es un jazzista del lápiz, es un jazzista del pincel y presenta estos cajones, estas casas, donde hay retratos de personas con cubrebocas y sin cubrebocas, ¿no? Entonces hay una distorsión de la figura cuando observas la pieza y le das la vuelta. Entonces, pues es un virtuoso Aníbal. Aquí en esta exposición, pues hace gala otra vez de su capacidad técnica y de su solución creativa también. La maestra Lucía Castañeda es maestra de la Academia de Fotografía y presenta una pieza que habla de los lazos maternos, ¿no? La relación que tiene con su mamá, el arropo, ¿sí? El cabello es otra vez este símbolo, donde nos habla de las generaciones, del paso del tiempo y de cómo vivimos nuestra relación con nuestras madres, ¿no? Que también es un problema que, por ejemplo, desde los feminismos se ha hablado mucho, ¿no? Cómo es nuestra relación con nuestras mamás. Entonces son reflexiones obligadas y esta exposición necesariamente es síntoma de la cultura. O sea, lo interesante que estas coincidencias se dan porque todos vivimos dentro de la cultura. Entonces hay piedras de toque porque son preocupaciones que tenemos tú, tenemos yo, tenemos pues como comunidad, compartimos, ¿no? El maestro Axel Flores, hace mucho que no veíamos pinturas del maestro Axel y Axel es divertido, ¿no? Axel es espontáneo en su pintura y nos presenta situaciones críticas con un estilo muy noventero de pintura, muy grunchero, ¿no? Digamos, donde habla justo de los avances tecnológicos
O sea, si el ser humano ha llegado a la luna, ¿cómo es posible que no pueda lidiar con un bicho, ¿no? Con un virus? Habla del deseo de ir a la playa, ¿no? Por ejemplo, porque esto llega en abril. Entonces Axel nos platica que dice, bueno, pues todos querían ir a la playa, pero eso era una imposibilidad. Entonces, insisto, esta exposición habla mucho de la imposibilidad, ¿no? De esas cosas que no se pueden hacer en la pandemia. Aquí hay una pintura del maestro Carlos que habla de la crisis del orden simbólico, y Carlos pues se permite explorar realidades inaccesibles. Nunca hemos visto una ballena debajo del agua, o no es una experiencia común, y él logra presentar una ballena con COVID, ¿no? O sea, en un mar de COVID. Entonces es una sensación, más que una narrativa de una anécdota, es una sensación de la que nos está hablando el maestro Carlos. Por su parte, Argel Camacho presenta la vista de la ventana de su casa. O sea, esto es lo que se ve en su casa, está impreso en tickets de los que te dan en las tiendas cuando haces una compra, y pues asemejan unas persianas, ¿no? Entonces, además hay una sensación material ahí bien interesante con este juego que permite los materiales, y esta pieza está relacionada con un stencil que hizo digitalizado e impreso en estos tickets de compra, ¿no? Argel pues es un artista muy paciente que tuvo el tiempo y la paciencia, insisto, para hacer un recorte sobre una cartulina negra con ese nivel de detalle, ¿no? Entonces, la exposición al final fue muy afortunada porque encontramos muchas manos, muchos gestos, muchas sensaciones, muchas miradas. Entre esa precisión de la que hablamos con Argel, también hay justo esta exquisitez en el trabajo de la maestra Yasmín, que también recurre a los filtros de café. Entonces, otra vez tenemos símbolos como la casa, el cabello, el café, las colchas. Aquí también hay una colcha, ¿sí? Estamos hablando del cobijo, estamos hablando de no poder salir de la cama, estamos hablando de la vigilia, ¿no? El café pues no te deja dormir, es un estimulante, y es la vigilia que estamos viviendo encerrados en nuestra casa, y abre estos pequeños paisajes domésticos en composiciones cerradas en círculo, ¿no? Entonces, es una solución técnica bien interesante que nos presenta Yasmín, y es muy inquietante ver ese ojo abierto, mirando fijamente al espectador, interpelándonos, ¿no? Así como en esta vigilia, ¿no? En esta incertidumbre que estamos viviendo en este momento, que insisto, pues son sensaciones recurrentes que todos vivimos, ¿no? Como pensamientos, preocupaciones muy legítimas. Esta pieza está acompañada de una colección de filtros de café. Parecen tortillas de harina, pero son filtros de café, ¿no? Estos filtros pues son el testimonio de las prácticas cotidianas de jazz, de levantarse y echarte tu cafecito, o tener mucho trabajo y tener que tomar café para seguir trabajando. Entonces, bueno, son experiencias que compartimos. Por eso quien vea esta exposición va a poder adentrarse a sus propias emociones frente a la pandemia. Con el caso de Jorge, otra vez una figura importante en la fotografía en Aguascalientes y nacional en cuanto a los temas de fotografía estenopeica, presenta estos que son como monumentos, ¿no? Parecen como objetos encerrados en una composición cuadrada, un poco ahogados por el espacio, y alrededor hay un espacio blanco que nos habla justo de esta distancia, ¿no? El distanciamiento también es una experiencia que estamos teniendo y que se ve registrado en la obra de Jorge, y hace unos homenajes a estos objetos. Él le llama crónicas de la decepción. Entonces, no sé, nos da mucho para pensar el carácter de la decepción frente a lo que estamos viviendo, porque hay que sobreponerse a frustraciones, ¿no? A conflictos, a problemas que antes no habíamos tenido que ni siquiera pensar, ¿no? No poder tener la exposición abierta pues es parte de ese aislamiento, ¿no? Entonces estamos tratando de generar estos recursos para compartir el esfuerzo de esta comunidad. Cristóbal nos ofrece pues ¿qué será? Una especie de testimonio de lo que es el estrés. Cuando alguien ha vivido colitis o gastritis o
este tipo de padecimientos gastrointestinales derivados de pues, los niveles de estrés que estamos generando por lo que estamos viviendo. Entonces, aquí Cristóbal nos está hablando de algo que nos podemos identificar también de manera inmediata. Alfredo Hernández es un maestro también de la licenciatura, de los maestros desde el principio de la escuela, que trabaja la expresión pictórica, ¿no? Es espontáneo, es lúdico, es colorido, es divertido, es imaginativo. Vemos chozas, castillos, edificios, cocinas, salas, comedores, fuentes. Entonces, nos pidió el maestro que colgaran los cuadros a la altura de la mirada de los niños y de las niñas para que puedan, está pensada más bien en una mirada infantil este conjunto de pinturas del maestro Alfredo y esta pieza que también es muy divertida y dan ganas de meterse a este cuadro, ¿no? Es como caminar por el barrio de Guadalupe, es como caminar por el barrio del Encino en la noche. Entonces, es el registro de esas experiencias que son muy nuestras, ¿no? Todos recordamos alguna vez caminando por uno de estos barrios populares. Aquí está la maestra Ofelia. Ofelia nos regaló unos registros de paisajes domésticos al interior de su casa, muy parecidos a los que hace Yasmín en la pieza anterior. Son también paisajes de casa enmarcados en composiciones circulares que nos regalan un momento, ¿no? En cierta hora del día donde la sombra atraviesa y baña los objetos de cierta manera, ¿no? También nos habla de la imposibilidad de poder abrir una puerta, ¿no? Porque coloca un palo de escoba en la chapa de la puerta y es esa imposibilidad de tener acceso a los espacios. Y hay un autorretrato de ella aquí y bueno, ya vamos casi cerrando. Cerraríamos, quiero hacer mención de la obra del maestro Abel Amador, que es un video que también está en línea y está aquí expuesta, nada más que ahorita como está cerrada pues tenemos la tablet allá en la oficina. Él habla de la imposibilidad, a ver, no les quiero echar mentiras, es el devenir de la historia en la época de la reproductibilidad técnica. Aquí está la tablet, pero bueno, les podemos compartir el link para que conozcan la pieza. Y por último, el maestro Jaime Lara presenta una crítica a la explotación de la naturaleza desde una visión del arte medioambiental, ¿no? Es la contradicción de un homenaje al árbol seco en una base de madera comprimida, ¿no? Entonces es la explotación de la naturaleza para hacerle un homenaje a la misma naturaleza. Entonces hay una ironía en la pieza del maestro Jaime Lara y presenta pues un conjunto de vamos a decir tres maquetas que nos hablan justo del narcisismo del ser humano y el resultado de la explotación y pues la resiliencia que es parte de este discurso que promueve estrategias para enfrentar la pandemia que estamos viviendo. Entonces, en términos generales, creo que esta es una exposición rica en cuanto a la cantidad de miradas que nos regala. Es una exposición pues que era un ejercicio obligado para la comunidad docente. Teníamos que hacer manifestar, tomar una posición, ¿no? Desde nuestras propias, desde nuestra propia trinchera, y también creemos que es importante dinamizar la discusión, que las alumnas y los alumnos sepan qué hacen sus profesoras y sus profesores, que les dan clases. Entonces fue un ejercicio muy desgastante porque son procesos de producción creativos en los que te enfrentas a muchas emociones, pero los registros nos hablan de una realidad compartida, ¿no? Entonces, en ese sentido habla de la vida universitaria, de la comunidad docente, de la comunidad estudiantil, pero también habla de la comunidad en Aguascalientes que comparte ciertas condiciones culturales y ciertas preocupaciones y estrategias para enfrentar pues, este fenómeno que estamos viviendo, ¿no? Que es la pandemia. Y creo que sí se ha discutido mucho, pero esta es una forma de discutirlo muy diferente a través de una exposición. Entonces, pues estamos muy contentos, agradecidos con las maestras y los maestros, también con el instituto por haber apostado
por un proyecto de esta magnitud y pues muy contentos por el futuro, ¿no? Porque ya tenemos una galería universitaria y ahora el desafío es construir nuevas formas de vivir la cultura visual en este tipo de espacios en las condiciones que estamos viviendo. Entonces seguimos interpelados, ¿no?, por esta realidad y pues nada, muchas gracias, espero que hayan disfrutado el recorrido y pues pronto habrá oportunidad de visitar los espacios y cuando ese momento llegue pues lo vamos a celebrar juntas y juntos, ¿no? Pues muchas gracias.